Amigos, en los últimos días en Cuba no se habla de otra cosa que no sea del tarifazo de la ETEXA, de las nuevas medidas y la dolarización de sus paquetes de internet. Algo que tiene bastante molesto a los cubanos porque estos paquetes son imposibles de pagar para la inmensa mayoría. Y también he leído mucho en redes sociales de personas que dicen que tal vez exista la posibilidad de demandar la empresa. Les voy a hablar desde la ignorancia, pero desde la experiencia también de haber vivido en Cuba la vida entera y más o menos lo que creo que puede suceder intentando poner una demanda, porque no es menos cierto que la empresa sí incumplió con su contrato con todos sus clientes, ya que en el artículo 7 del contrato que se hace en la ETEXA dice que la empresa deberá notificar a sus clientes con 30 días de antelación ante cualquier modificación en el servicio. Lo mismo ocurre si el cliente tiene alguna afectación. La empresa tiene 30 días para ayudar al cliente a solucionarle el problema. Y hablando específicamente sobre la demanda, creo que se puede establecer una demanda pero colectiva. Ante una demanda a la ETEXA, que básicamente estarías demandando al gobierno, yo pienso que sería como una pérdida de tiempo, porque todos sabemos acá que las leyes y todo está creado para proteger de alguna forma u otra al gobierno. En cualquier país del mundo, cuando se firma un contrato, tanto la empresa como el individuo tienen que respetar el contrato. Si una de las partes incumple, tienen que indemnizarla con dinero. En Cuba, los contratos son puro protocolo, no son algo que en verdad vayan a tener una efectividad si alguna de las partes incumple. Pero como sabemos todos, Cuba es otro mundo. Y más teniendo en cuenta que la ETEXA es un monopolio, es la única empresa de telecomunicaciones en Cuba. Vas a ir a echar la pelea con esa empresa que básicamente es el gobierno y es la única que ofrece el servicio de telecomunicaciones. No hay para dónde virarse. Pues o lo tomas o lo dejas. No hay término medio. Es que no hay otra opción. Es la única. En este caso estamos hablando de la ETEXA, de las telecomunicaciones. Ya, no te conviene, no te interesa, no te gusta ese contrato, no quiero recibir el servicio. Pues bueno, ¿dónde vas a recibir el servicio? Es la única opción que hay. En cualquier otro país del mundo también tienen ese tipo de contratos de que ellos te imponen lo que ellos creen que debe de funcionarles, pero tú como cliente decides si aceptarlo o no. ¿Por qué? Porque existen otras alternativas de que si no te funciona con esta empresa, te vas a otra y a otra y a otra hasta encontrar la empresa que más cómoda sea para ti. Pero en el caso de Cuba no. Y por eso siempre tienen la sartén por el mango. También teniendo en cuenta de que en Cuba los fiscales, abogados, jueces, todo es el Estado. Todo va en función del Estado. No hay separación de poderes. Los fiscales, jueces, abogados, todos funcionan con el Estado. Su único interés es defender al Estado. Es casi imposible que se dé una demanda y tú la ganes. O bueno, sí, puede existir que se dé la demanda. No la vas a ganar porque al final el juez, el fiscal, el abogado que te va a defender o que debe llevar esa demanda adelante es nada más y nada menos que un funcionario del Estado. Es decir, no van a haber conflicto de intereses. Él, a la buena o a las malas, tienes que defender al Estado. Por lo que cualquier demanda que se pueda establecer, aunque todos sepamos que la demanda que estamos poniendo está bien, la vamos a ganar, o bueno, la deberíamos ganar, todos sabemos que no la vamos a ganar porque los intereses son otros, aunque tengamos la razón. Incluso es que se está viendo con las nuevas normas de la ETEXA. Todos saben de que eso nosotros no podemos pagarlo porque los precios en Cuba son los que son, los salarios en Cuba son los que son, y al ellos subir estas tarifas es evidentemente para que tú no las pagues, para que tú no puedas acceder a internet, o si quieres internet tienes que esperar de que alguien desde el exterior, los cubanos que se han obligado a irse porque en este país no hay futuro, esos cubanos son los que pueden recargarte
a ti y tú tener saldo en el teléfono. Que ya yendo a esto de tener saldo en el teléfono, miren el nuevo negocio establecido en Cuba. Anteriormente existía la posibilidad de una recarga internacional estimulada por la misma ETEXA, que permitía que si te recargaban desde el exterior se te multiplicaba el saldo tanto por 6 o por 12 veces. Es decir, te ponían el equivalente a 500 pesos a una recarga aquí en Cuba desde el exterior y tu saldo se multiplicaba por 6 o se multiplicaba por 12, llegándote de saldo en el teléfono aproximadamente unos 6.000 pesos. Y el nuevo negocio es que estas personas que tenían ese saldo acumulado están pidiendo por cada 360 pesos, 1.000 pesos para pasarte 360 pesos y tú puedas comprar el paquete de 6 gigas y tener internet. O la otra opción es que tengas un familiar en el extranjero que te pague 9 gigas, 15 gigas, 20 gigas a un costo desde los $21 hasta los $42, que estos son precios exageradamente caros. Y existe también la posibilidad de que uno mismo desde Cuba se pague los paquetes extras que comienzan en las 3 gigas a partir de los 3.360 pesos hasta los 11.000 pesos. Por lo que desde mi punto de vista cualquier demanda será una pérdida de tiempo total, porque al final todos sabemos a las conclusiones que se van a llegar y lo que va a suceder, absolutamente nada. Es una lástima que sea así, pero es una realidad que acá la inmensa mayoría conocemos. Ya la ley está establecida, las medidas están tomadas y son lo que son. Si te gusta bien, si no, quédate sin servicio, quédate sin internet, quédate sin telefonía. Y al final, malo, bueno, regular, siempre las personas desde el exterior le van a recargar a los cubanos que estamos acá. Lamentablemente es la cruda realidad, porque hay familiares, amigos que quieren saber de su gente que tienen en Cuba y viceversa, porque quien tiene a su mamá en los Estados Unidos, la mamá quiere saber de su hijo acá, o quien tiene igual a sus hijos en Cuba, igual va a querer saber, un tío, un abuelo, un hermano, un amigo, siempre. Y esta al final es por lo que el gobierno de Texas tiene la sartén por el mango, porque al final saben de que desde el exterior van a venir las recargas. Si les puedo asegurar que si de verdad las personas del exterior no recargaran a las personas en Cuba, estoy seguro de que ahí sí esta ley no tuviera ni pies ni cabeza, porque es que no hay manera de por donde ellos pudieran establecer la ley, porque un mes sin que la ETEXA vea un centavo de los que ponen los cubanos que viven fuera de Cuba a los cubanos acá, comprándole paquetes, datos y demás con estas nuevas tarifas, las arcas de la ETEXA no se lo van a sentir mucho a mediado plazo, pero a un largo plazo sí. Lamento venir con la noticia que desde mi punto de vista hacer una demanda no será nada efectivo, será una pérdida de tiempo, pero es lo que es. A seguir adelante y a seguir batallando acá con las nuevas medidas del gobierno. Se les quiere, suscríbanse al canal, compartan el video. Un saludo.